Vamos a hablar de Twitter ahora, que tiene nuevo dueño. Del 28 de octubre, el señor Elon Musk desembolsó, sacó del bolsillo 44.000 millones de dólares y compró una empresa que ahora dice que podría llegar a la bancarrota. Entonces, ¿cómo se entiende ese fenómeno, Mauricio? Bueno, no sacó, buenas noches, no sacó todo del bolsillo porque debe un montón de plata todavía. Sí, sí, además despidió un montón de gente. Unos 13.000 millones de dólares, más o menos. Sí, vamos a poner, normalmente hablamos de política internacional, ¿no? Pero esto, que no es tan político, sí tiene que ver con la política, porque en definitiva Twitter se ha convertido en esa plaza pública que antes eran lugares físicos en donde de repente todos podíamos debatir. Hoy se puede debatir a través de esta red social, que no es la más utilizada tampoco, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero no es la más utilizada, pero sí es un instrumento importante para la comunicación de líderes políticos, de dirigentes, de deportistas, de estrellas y de todos quienes la utilizamos, sea para informarnos o para expresarnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto que pasó? Porque se está hablando de la posibilidad de que Twitter, por una empresa por la cual, como decías, Elon Musk pagó 44.000 millones de dólares y hoy se estima que vale bastante menos, la sacó de bolsa, por lo tanto es difícil saber cuánto puede llegar a valer, está teniendo problemas serios y se está hablando de caminos alternativos, de redes alternativas para que quienes utilizan esta plataforma de comunicación puedan, llegado el caso, y si Twitter desaparece en manos de Elon Musk, cosa que no es inminente. Estamos lejos de que eso ocurra, muy lejos de que eso ocurra para tranquilidad de muchos usuarios asiduos que tenemos en nuestro país. En definitiva, se sepa por dónde ir. ¿Por qué? Porque, de vuelta, este es un lugar, Twitter, ahí vemos el famoso logotipo del pajarito azul, esta empresa deficitaria, históricamente deficitaria, hoy atraviesa problemas difíciles. Vos lo decías, este hombre, Elon Musk, despidió a la mitad de los 7.500 trabajadores que tenía Twitter por una cuestión de ahorro, porque la empresa no está dando ganancias, es más, está dando pérdidas. Muchos otros renunciaron cuando les pidió comprometerse a full, a más de 100% para poder sacar una nueva versión de Twitter, un Twitter 2.0, decía él. Se fueron muchos ingenieros, muchas personas que trabajaban en el área de seguridad y muchos se preguntan cómo va a manejarse esta empresa, que ha sido muy polémica en los últimos tiempos. ¿Por qué ha sido polémica? Bueno, ahí lo vemos en esa imagen que ya es histórica, icónica, digamos, entrando con una pileta, haciendo un chiste que en Estados Unidos se interpretó de muchas maneras, como diciendo, bueno, vamos a lavar Twitter o vamos a dejar que Twitter se vaya por el caño, ¿no? En definitiva, lo que termina pasando es que este hombre, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, fundador de Tesla, probablemente el empresario más disruptivo de nuestra era, un hombre que, entre otras cosas, preside una empresa que crea interfaces entre el humano y las máquinas, o una empresa que se llama The Boring Company, la compañía aburrida, que hace túneles, porque su visión es que nos vamos a trasladar más rápidamente a través de túneles subterráneos que a través de los aviones. Este hombre a quien vemos en imágenes tiene hoy en sus manos el futuro, nada más ni nada menos que de la plaza pública. Ahora, ¿no parece muy sensato invertir ese dinero? 44.000 millones de dólares, dijeron, y tratar de cerrarla. No, no es lo que está tratando. La preocupación que existe es que las medidas, las idas y vueltas que está teniendo Elon Musk en relación a Twitter puedan terminar dañando a esta empresa y, en definitiva, generando una situación en la cual decaiga a nivel de alcance, a nivel de influencia. Tenemos, de hecho, preparado un gráfico que queríamos compartir con los televidentes en casa, sobre el uso de redes sociales. Lo vamos a dejar un ratito en pantalla. El gráfico está en inglés, pero para que ustedes vean de qué se trata, este gráfico lo que muestra es a julio de 2022 cuáles son las plataformas o redes sociales, como se dice habitualmente, más utilizadas. Ustedes a Twitter lo ven prácticamente, no al final, pero casi que de abajo para arriba, creo que es el cuarto, si no me falla la visual, el cuarto de abajo hacia arriba. Fíjense, está bastante lejos, tiene 238 millones de usuarios contra 2.000 y pico de millones que tiene Facebook, por ejemplo. 2.926 veo desde acá. Bueno, sí, tenés mejor vista que yo, seguro. Más o menos. No o sea, Facebook es la red más usada, ¿estamos de acuerdo? Entonces, correcto. En este momento sí. Ahora,
¿Cuál es la gran diferencia y por qué nos ocupamos de Twitter? Porque nos podríamos ocupar de Facebook y toda su caída de valor. Este año se desvalorizó enormemente porque el modelo de negocios de estas empresas, que está basado en la publicidad, está decayendo en un contexto de inflación, de recorte de presupuestos de muchas empresas que pautaban, que ponían publicidad en estas plataformas. ¿Por qué nos ocupamos de Twitter? Porque es una caja de resonancia, porque no hay ninguna red social en donde lo que se dice tenga el alcance y el impacto y genere el eco, nunca mejor usada la palabra, que genera en Twitter. De ahí la preocupación de qué puede hacer Elon Musk. Elon Musk, que además asume el control de Twitter con un discurso libertario, con un discurso de defensa a ultranza de la libertad de expresión, incluso con aquella idea que algunos aprendimos en algunas universidades de que para que exista la libertad de expresión y por lo tanto para que esa libertad de expresión sea una de las bases fundamentales de la democracia, hay que estar dispuesto a tolerar algunos excesos. Ese es el principio con el que Elon Musk asume Twitter. Si esto ocurre o no, lo vamos a ver, porque en definitiva algunas de las promesas que hizo, como por ejemplo lo que es la verificación de cuentas, es decir, saber que con quien uno está hablando o la información que uno está recibiendo viene efectivamente de la cuenta de Gabriela, de Leo, de Mauricio, eso fue y vino tantas veces que ya no se sabe si lo va verdaderamente a implementar. Estas idas y vueltas son las que nos llevan hoy a hablar de Twitter, a pensar, a preocuparnos por el futuro de esto que se ha convertido. Y lo sabemos porque nosotros tenemos, por ejemplo, líderes políticos que tuitean a una velocidad que es casi imposible de seguir durante el día. Y tenemos deportistas a los que seguimos que tuitean también. Y además es una red, si me permiten seguir un minutito más, es una red que fue verdaderamente muy importante. Tenemos un par de ejemplos para compartir con los televidentes para acordarnos de lo que fue Twitter durante la pandemia. Los gobiernos utilizan Twitter para comunicar decisiones. Nosotros tenemos acá un ejemplo que tomamos del Ministerio de Salud Pública de Uruguay sobre la vacunación contra el COVID. Fíjense lo importante que fue durante todo ese periodo tan oscuro que atravesamos, no solo en Uruguay, en todo el mundo. Hoy los gobiernos se comunican en buena medida a través de Twitter. A veces ni siquiera llegamos los periodistas a lograr ser quienes vehiculizamos esos mensajes, llega directamente a la gente. Sí será importante. Habría que estudiar un poquitito más cuál es la incidencia real, ¿no?, en la cantidad de gente que le llega en cada lugar y si de verdad es tan importante o si se puede sobrevivir sin esa red. Ya lo Seguro veremos. Que podemos sobrevivir, pero... Seguramente. Gracias, Mauricio, como siempre. Gracias.